Buenas tardes, mi estimado Chato. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí con mi amigo Chato. El día de hoy nos va a compartir su técnica de hacer de calzado. Today we are with the Chato Shoeshiner and today he tries to explain us his shoeshine technique. Por favor, mi estimado Chato. Sí. Bueno, aquí le vamos a quitar las agujetas para que quede todo parejito. Y los vamos a empezar lavando con jabón de calabaza. Este es líquido. Una lavadita para que le quite todo el polvo. Perfecto, mi estimado Chato. De que quede todo seco para que cuando le echemos la tinta no se revuelva con la tinta. Perfecto. Oye, la gente me ha preguntado, Chato, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote a esto? Yo llevo 22 años aquí. 22 años. Sí, Toda una vida ya. sí, ya es bastante tiempo. Fíjate, algo que a mí me gustó mucho desde que te conocí es tu técnica de cómo aplicas la crema. Ajá. La crema para hacer el calzado. Tienes una técnica así bien particular. Que me encanta. Sí, bueno, Es bueno, gracias. estilo. No te lo he dicho fuera de cámara, ¿no? Sí, Me encanta, pero le damos una cepillada para quitarle lo que haya quedado del jabón. Ahorita los voy a desmanchar un poquillo porque tienen un poco de grasa. Nada más es poquito para que no se le vaya acumulando mucho. sí, porque si no se empasta y Sí. se craquela, ¿no? Queda así como cuarteado. Sí, luego en lugar de que saque brillo, ya nada más se queda con el mismo y nada más le estás embarrando lo demás. Perfecto. ¿Con qué limpias el zapato, Chato? Ese es un poquito de thinner. Tiner, ok. Sí. ¿Qué Por otros materiales pueden utilizar? Gasolina blanca. Tiner blanca, sí me han explicado varias veces que con gasolina blanca también puede Sí, ser muy con bueno. gasolina se le quita. Pero yo utilizo más la gasolina para los zapatos de color. Sí. Damos otra cepilladita para quitarle lo del thinner que le haya quedado aquí. Oye, Chato, pero un consejo que tú le quieras compartir a los suscriptores para que estén interesados en iniciar en este oficio, que ya se dediquen a este oficio, pero que quieran mejorar su técnica. Pues que siempre pues hay que lavar los zapatos. En este caso ahorita le vamos a echar un poco de tinta. Y fíjense que el cepillado es muy importante para que quede muy bien el brillo. Y también el trapo. Yo por lo regular utilizo luego trapos de mezclilla. Esos dos son muy importantes, el cepillo y el trapo. Perfecto. Porque luego hay trapos de que piensas que le vas a sacar brillo y nada más se embarra y no le sacas el brillo. Pero sí, la mayoría de nuestros colaboradores ha coincidido en que pues el material de algodón siempre da un mejor resultado por sobre otros materiales. La mezclilla propiamente es algodón. Sí, Igual que la franela, creo que la franela deja mucha sí, pelusa. deja mucha pelusa, sí. Sí es mejor el mezclilla. Luego yo antes utilizaba mucho el de pana, pero empezó a salir la pana un poquito muy gruesa. Ajá. O ya no encontré de la que yo siempre usaba, pero la pana también es buena. La pana, sí. Ahorita le voy a echar un poco de brillo. Ese digamos que es mi estilo de bolear. Con un poco de brillo antes de echarle la crema. Bueno, para quien no conozca el Chato está ubicado aquí en la plaza principal de la zona Escapozalco, es calle Escapozalco, esquina con Miguel Hidalgo, ¿verdad? Sí. Enfrente de la iglesia. ¿Cuál es tu horario de atención y qué día estás aquí dando servicio, mi estimado Chato? Todos los días estamos aquí. Yo aproximadamente llego a las 8 de la mañana, como hasta las 6 de la tarde más o menos. Perfecto.
Y pues de los días, pues casi siempre estamos aquí. Casi no hay día que descansemos. Bueno, no sé que pase algo muy extraño. Yo recuerdo una ocasión que vine a visitarte, Ajá. pero creo que fue cuando había fallecido tu papá. Sí, en ese entonces, Y pues. Ajá. no te encontré. Sí, sí, fue que había fallecido mi papá. Y por esas circunstancias, o cuando está lloviendo muy fuerte también. También en ese entonces, pues sí, no salimos a trabajar. Perfecto. Bueno, aquí le estamos poniendo la crema ya uniforme en todo. Tratar de que quede todo bien cubierto el zapato. Para ahorita ya darle otra de brillo. Fíjate que algo que sí me gustaría hacer énfasis es de que independientemente de que tengas todos los materiales para hacer un servicio como el que hace por ejemplo el Chato, cualquiera de los otros asesores de calzado profesionales que has visto aquí en el canal, que la práctica siempre es la que hace el maestro. A ti, por lo personal, te puedo decir que yo tengo todos los materiales y no me quedan igual que como le quedarían a ustedes. Es la realidad, es práctica. Sí, así pasa. Luego así también los clientes vienen y dicen, oye, ¿qué le echaste a tu material? Porque yo tengo lo mismo, pero pues no me quedan igual que a ti. Pero como les vuelvo a repetir, hay veces que también depende mucho el cepillo y el trapo. Y también, luego mucha gente también piensa que echándole bastante brillo van a quedar mejor en los zapatos, y como le digo hace ratito, al lugar de que queden bien, se van nada más se opacan más. Entonces echarle brillo igual varias veces, pero no mucho. Nosotros le vamos a dar la primera capa de brillo para que ahorita hay que darle con el trapo igual. Chato, oye, una pregunta, Chato, Sí. ¿tú qué opinas de los productos que venden para hacer el calzado pero en casa? Por ejemplo, esas grasas que son instantáneas, las grasa líquida, Ajá. o las esponjas que tienen así como un aceite. Sí. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Por ejemplo, a mí los cepillitos, esas esponjas que tienen como aceite, yo creo que esa es un poquito más recomendable que las otras líquidas, porque las otras líquidas te hacen como una capa y hacen que la misma piel como que no respire y se vayan cuarteando los zapatos. Okay. Entonces sí es mejor, para mí sería mejor con la esponjita, porque lo que tiene es puro aceite nada más. El detalle con esto es de que se pega mucho a la tierra. Sí, sí, también. El problema es que sí quedan bonitos en el momento, pero se les pega a la tierra, se los digo por experiencia. Sí, ahorita ya le estamos dando el trapazo. Bueno, que así le decimos, ¿no? El trapazo con el trapo. ¿Alguna anécdota curiosa que te haya pasado aquí en tu trabajo, mi estimado Chato, que quieras compartirnos? Algo curioso. Qué curioso, fuera del lugar. Pues, ¿qué crees? Que cuando yo empecé a trabajar aquí, me pasó algo muy chistoso. Que para pintar unos zapatos, cambiarlos de color, tenemos que despintarlos con tiner, echarles tinta y después prenderles fuego, pero pues yo en ese entonces tenía como 15 días aquí de bolero y hice todo el procedimiento, pero pues yo no le quité los zapatos al cliente y yo veía que salía humo de por debajo de su pantalón y se le estaban quemando todos los vellitos, pero lejos de el chavo de enojarse y todo, pues no, nada más se empezó a reír. Le digo, mejor me los quito. Le digo, bueno, sí, es algo que... Fíjate que es algo que igual ya me han platicado un par de anécdotas. Sí. De que cuando están empezando a dominar las técnicas con fuego, siempre se prende el zapato, o queman la ropa, o como en este caso hay que tener cuidado a la hora de intentar esas técnicas. Son muy buenas, muy efectivas, Sí. siempre y cuando tú las sepas utilizar, porque si no las sabes usar, Sí, dañas la piel o puedes dañar inclusive a tu mismo cliente. sí. Entonces, hay que tener cuidado. Sí. Bueno, aquí le aumentamos la otra capa de brillo, ¿Qué es lo segundo? la segunda.
Igual yo le doy igual con el trapo. Si algún día vienen aquí a Ciudad de México y andan por aquí, no olviden pasar a visitar al Chato o cualquier otro colega que vean por aquí que se dedica a la serie de calzado. Créanme que no se van a arrepentir. Es una experiencia pero muy gratificante. Muchos dicen que hasta sienten que les dan masaje en los pies, que se relajan. Es que esto es un evento. El ser humano es hedonista por naturaleza. Hedonista es que le gusta el placer. Sí. Entonces este es un acto per se muy placentero. ¿Por qué? Porque pues no es otra cosa más que disfrutar. Disfrutas al verlo, al escucharlo, al olerlo y al sentirlo. Sí. Yo creo que si lo pudieras probar y tuviera un sabor agradable, sería una experiencia sensorial así de wow. Porque estimularía todos tus sentidos, pero estimula 4 o 5 sentidos, no está mal. No, pues sí. Y después de un día de trabajo, pues siempre es muy agradable ese masaje que se siente, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gusta mucho al final del día. Hay personas que les gusta al principio porque quieren llegar con zapatos limpios. Entonces aquí depende mucho el tipo de personalidad que tengas. Claro. Sí, sí. Bueno, aquí le estamos dando ya le echamos la tercera capa y ahora se le estoy dando con el cepillo para que donde no haya entrado el trapo, con el cepillo lo vas a disolver. ¿El cepillo es de algún material en particular? Es de cerdas. Cerda de caballo, ¿no? Cerda de caballo, cola sí. De caballo, ¿no? Cola de caballo, sí. Sí, porque hay unos sintéticos y esos no son tan recomendables. No, mejor dicho, no son recomendables. No. Porque creo que embarran nada más la grasa, ¿no? Hay unos que, bueno, sí, embarran la grasa. Y hay otros que hasta se hacen nudos y después se hacen tiesos. No, la verdad es no. Esos salen muy buenos estos y te duran un buen tiempo también, ya que nosotros los utilizamos aquí y sí duran bastante. Ya que si en su casa tienen, pueden comprar unos más pequeños y con esos ya les pueden dar en su casa una cepilladita y después de una boleada les duran como unos 10 días después y lo están cepillando así cada 2 días. Le damos una boleada como esta. ¿Cuánto tiempo te dura, Chato? pues por más o menos, por lo que me han dicho mis clientes, les duran como entre 7 días y 10 días. Lógicamente pues no siempre van a estar igual, ¿no? Pero si les das con un trapito, un cepillito, les llega a durar hasta ese día, sí. Le voy a dar otra de brillo, que va a ser la última. Ya para ver el acabado, ¿no? Sí. Les voy a dar con el trapo ahorita. Un poquito de brillo nomás aquí para que le demos la cepillada. Y ahorita ya terminar con el trapo. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo en este momento? Pues todo, fíjate que me gusta mucho mi trabajo, a pesar de que ahorita no hay mucho, pero pues luego es bonito que luego la gente llega, se siente y empieza a platicar contigo
y te cuente cosas y conoces mucha gente también. Te gusta porque la cámara, aunque no lo creas, es implacable y detecta quién disfruta su trabajo y quién no lo disfruta. Sí, Desde que te conociste, muchacho, te gusta que tú disfrutas tu trabajo, lo haces con una pasión, una dedicación. sí, Y siempre se agradece un trabajo así, porque pues no, si tú disfrutas lo que haces, pues no es un trabajo, lo haces ya por gusto, y ya la remuneración económica que te llegue pues ya es secundaria, y obviamente debes pagar tus servicios y todo eso, ¿no? Pues, Sí. como de vida, pero si disfrutas lo que haces, pues es casi mágico. sí. Por ejemplo, a mí cuando me enseñaron a bolear, me enseñaron muy diferente, ¿no? De que le tenía que echar tantas veces brillo y así, ¿no? Pero antes nada más le echábamos 2 veces, pero dices, pues si le puedo sacar más brillo, pues lo intentamos, ¿no? Y entonces ahí es donde entra de que pues se puede usar tu trabajo, porque quieres que cada zapato, pues cuando se vaya, que se vaya con el mejor brillo, ¿no? Y pues al final de cuentas el cliente, cuando lo ve, pues también te agradece, ¿no? Por habérselos dejado bien. Excelente. Oye, esto lo platicamos ya fuera de cámara en algún otro momento que charlamos, pero es también la libertad, ¿no? Que te da este trabajo, Sí, el no depender de un horario, de un patrón, y siempre te da esa flexibilidad de que, bueno, tal vez hoy estoy, no sé, si me siento enfermo y no voy a trabajar. sí, Como tú me decías, ¿no? Que para ir a las juntas de tu niño y demás, sí, pues ya tener la oportunidad de llegar tarde, ¿no? Sin que te estuvieran regañando y sin que estuvieran sobre ti. sí, nos da muchas oportunidades como esa, o por ejemplo así como dices, ¿no? De juntas o que tenían que bailar y pues y te permitías un ratito de dejar aquí, irlos a ver, y es algo que pues sí, El tiempo no regresa, ¿no? Sí. No regresa. no, y eso para mí era muy bueno todo eso. Bueno, este ya es el último trapazo que le damos, ya para poner las agujetas y ya acabamos. Está listo. Excelente, mi estimado Chato. Les agradecemos en nombre del canal que hayas compartido tus experiencias, Sí. tu conocimiento y de todo corazón les deseamos que tengas un excelente día y que esta pandemia pues, pase a la brevedad para que las cosas vuelvan a normalizarse. Sí, pues sí, para que todos estemos un poco mejor, o mucho mejor. Sí, sí, sí. Definitivamente. ¿Cuántas? No, Chato, simplemente wow. Gracias. Son geniales. Gracias, mi estimado Chato. Gracias a Hasta ti. luego. Hasta luego.